Junio del 2019, ese año que nos cambió la vida, empezaría una de las historias más hermosas para nuestra familia, para nuestras vidas. Ese día nos enteramos que estabas en embarazo de tu primer hijo, el segundo mío, y fue tanta alegría, pero a la vez una mezcla de emociones, ya que justo ese día había partido con el Señor un ser querido de tu familia. Quiero que nos cuentes cómo se empezó a desarrollar toda esta historia. Sé que ese día, antes de viajar, que teníamos que viajar, te hiciste la prueba de embarazo y salió positiva. Y recuerdo tanto que me decías, no me haga ilusiones, porque simplemente era que no te sentías embarazada, que una mujer se siente embarazada, era tu decir. Y bueno, salió que sí era. Sí, ese día pues habíamos tenido sospechas y como teníamos que viajar, por responsabilidad yo dije, bueno, hagámonos la prueba y salimos de dudas, pero le dije a él, no te hagas ilusiones que yo no me siento embarazada. Cuando la prueba salió positiva, bueno, yo lloré de la felicidad, fuimos, le contamos a mi mamá, a mis hermanas, todo como que estaba en embarazo, todas estaban muy contentas y bueno, empezaba una etapa muy linda, pero que no teníamos idea de todo lo que se venía. Todo fue bien, todo estuvo bien, los controles salían bien, los exámenes salían bien, todo salía bien. Y recuerdo ese octubre, 29 de octubre del 2019, fuimos a hacer la ecografía de detalle fetal, que es una ecografía bastante importante porque ahí uno sabe cómo viene el bebé formado, si está completo, bueno, cosas muy importantes. Y fuimos a hacer esa ecografía. En todas las ecografías nos causaba curiosidad que el bebé siempre estaba pues boca abajo en una posición muy incómoda, y ese día cuando llegamos estaba en la misma posición y yo dije, ¿por qué siempre está así? Me causó curiosidad, yo dije, no debería ser eso así normal. Pasamos a la ecografía, la doctora empezó a mostrarnos, pues aquí está su cabecita, sus piernitas, estaba formado completamente, estaba completico, todos sus deditos. Pero luego dice, me llama la atención que el bebé está un poco pequeño para sus semanas. Yo dije, bueno, es que hemos estado un poquito perdidos en el tiempo, hemos estado perdidos en las semanas que tengo. Y yo dije, puede ser por eso. Y la doctora dijo, bueno, sí, puede ser por eso, pero me llama también la atención que el líquido está bajito, la placenta está un poco grande para el tamaño, para las semanas de embarazo, y le veo unas manchitas en el hígado al bebé. Generalmente eso corresponde a que hay o hubo una infección. Entonces yo te recomiendo que hagas una ecografía especializada y vayas con un especialista, un perinatólogo. Así fue, a la semana siguiente, eso fue un jueves, y la semana siguiente, el miércoles, fuimos a hacer la ecografía y se sumaron otras malas noticias. El doctor dijo, efecto, el bebé es muy pequeño, la placenta es como un tamaño de un embarazo de 9 meses y yo apenas tenía como 4 y medio. Y dijo, el cuello uterino se abre y eso no debe pasar sino hasta que el bebé va a nacer. Y añadió algo y dijo, no le encuentro el hueso nasal. Yo me asusté mucho por dentro porque desde que yo inicié el embarazo vi muchos videos y yo sabía que cuando en una ecografía no encuentran el hueso nasal generalmente corresponde a un bebé con síndrome de Down. Yo me asusté mucho, el doctor dijo, les recomiendo que vayan con perinatólogo. Al otro día inmediatamente yo llamé a las clínicas, conseguí una cita para ese mismo día en otra ciudad, entonces tuvimos que desplazarnos a otra ciudad. Fuimos a la ecografía y el doctor tampoco nos dio muy buenas noticias. Lo primero me dijo, la tensión la tienes muy alta, el bebé está muy pequeño, el líquido está bien en este momento, pero la placenta es muy grande y el bebé no le está pasando la comida que necesita por el cordón umbilical, la placenta no le está bombeando suficiente comida. Ve y te hospitalizas ya. No sabíamos que después de eso ya no iba a salir de la hospitalización. Entramos al hospital con tensión alta, con malas noticias. Ahí estuvimos como 15 días y nos llevaron a varias ecografías. El doctor nos había dicho deben hacer ecografías cada 2 o 3 días. Fuimos a la siguiente ecografía y el doctor nos dio malas noticias, muy malas noticias.
Cuando llegamos nuevamente a la clínica, se acercaron a nosotros varios doctores, una psicóloga, y hicieron salir las personas que estaban ahí. Y yo dije, pues esto no puede ser nada bueno. Y nos dijeron, la ecografía salió muy mal, hay que sacar el bebé ya. Nosotros automáticamente nos miramos y con la sola mirada decidimos que no lo íbamos a sacar. Pero la doctora me dijo, te haces responsable porque en cualquier momento podemos venir a escucharlo y el bebé ya no va a estar ahí. Hay que sacarlo, pero no le puedo dar esperanzas de vida porque él aún no tiene pulmones. Tiene la cavidad, pero no tiene pulmones. Yo le dije, entonces no lo vamos a sacar. Ellos nos hicieron firmar unos documentos, nos dijeron bajo su responsabilidad. Y así fue. Luego nos trasladaron a Bogotá, la capital de aquí de Colombia. Y estuvimos ahí también un tiempo hospitalizados. Nos hicieron exámenes, me hicieron un examen que se llama amniocentesis, que no se lo deseo absolutamente a nadie. Y es que pinchan el estómago y te sacan líquido amniótico. Ahí confirmaron pues que el bebé no venía con síndrome de Down porque era una de las preocupaciones, pero los doctores me decían, él no va a aguantar el embarazo hasta el final. En cualquier momento vamos a tener que sacarlo. Y fueron días muy fuertes, muy fuertes. Eran semanas muy difíciles, tiempos la verdad muy duros porque nos tocó irnos prácticamente a vivir a Bogotá un buen tiempo. Cuando llegamos a Bogotá la primera vez, a la semana creo que fue, te dieron salida y nos fuimos una semana para la casa, donde unos familiares fueron de mucho apoyo, de mucha bendición para nuestras vidas. Luego de una semana teníamos que volver a un control y en ese control, cuando te revisó la perinatóloga en el Hospital San Rafael en Bogotá, detectaron que la cosa no estaba avanzando muy bien y te tenían que hacer un seguimiento con ecografía Doppler prácticamente todos los días, una ecografía donde todo el tiempo estaban mirando al bebé, mirando si era necesario o no sacarlo, y la intención en sí era mantenerlo el tiempo que más pudieran. Y bueno, cuando volvimos a que te hospitalizaran, la verdad fue muy difícil porque estábamos pensando nosotros que ya las cosas iban a evolucionar mucho mejor, pero cada vez que pensábamos eso, como que algo pasaba, y ahí es cuando uno se cuestiona muchas veces en su humanidad de qué está pasando, Dios, porque muchas veces nos gusta escuchar milagros, historias de milagros, pero no nos gusta ser parte del milagro porque el proceso que hay detrás de todo ello es muy difícil, y nosotros que lo vivimos, la verdad, creo que es de valientes pasar por algo así. Y bueno, se veía afectado también la economía, había muchos gastos que nos tocó llevar a cabo en Bogotá, que fue donde el niño nació y donde nos tuvimos que trasladar. Ya después de varias semanas, porque ahí sí duraste mucho tiempo hospitalizada, llegó el día donde pues quiero que nos cuentes. Una cosa es contarlo, otra cosa es vivirlo. Fueron malas noticias tras malas noticias tras malas noticias, donde nos hizo cuestionar no nuestra fe, sino qué estaba pasando. Llegamos en un momento a pensar, bueno, ¿qué hicimos? Hicimos algo de pronto para atraer eso a nuestra vida, porque siempre creímos y siempre mi pensamiento fue, las mujeres se embarazan y tienen bebés y ya. O sea, los embarazos de alto riesgo les dan a otras mujeres, otras son las que se enferman, otras son las que tienen hijos prematuros, otras son las que tienen embarazos difíciles, y yo siempre pensaba, pobres de esas mujeres que entran a una ecografía y salen llorando, pero yo jamás pensé que yo fuera una de ellas. Yo siempre creí, uno se embaraza, tiene sus hijos y ya, porque es lo que normalmente pasa. Y fueron tiempos duros donde nosotros orábamos al Señor, seguíamos creyendo firmemente en que Él podía hacer un milagro, pero fuimos muy sinceros con Él y le dijimos, Señor, si este bebé no es para nacer, si este bebé es enfermo, si tiene algunas complicaciones, por favor, haz lo que tengas que hacer. No estábamos
resistidos a que el Señor se lo llevara. No era como que no, dale vida, no importa lo que pase, no. Estábamos conscientes de que si Él de pronto venía con alguna malformación, con alguna enfermedad, era mejor para Él estar con el Señor. Pero el amor de madre siempre está ahí y no queríamos que él se fuera. Estuve en ese hospital casi un mes más, ganando semanas importantes porque en el embarazo cada semana, cada día que el bebé está dentro del vientre es tan importante y yo no lo creía así, o sea, yo solo pensaba, bueno, un día más, un día menos, pero aquí entendí lo importante que un bebé esté en el vientre de la mamá. Pasamos días difíciles en donde estuvieron a punto de sacarlo varias veces porque el líquido amniótico siempre era muy bajo, él no se podía mover mucho, no recibía suficiente alimento y el problema más grave era que no subía de peso. Para un bebé de las semanas que yo tenía cuando él nació, que fueron 28 semanas, su peso normal debe ser en 1400 gramos más o menos y él pesaba, según las ecografías, solo 500 gramos. Era muy pequeño y los doctores no me decían, la posibilidad de vida es quizá de un 2%. Nosotros orábamos al Señor y le decíamos, tú puedes hacer algo, tú puedes hacer algo. Y ese día estaba yo cumpliendo años y mi esposo me trajo mucha comida. Y mis amigas, como había estado tanto tiempo ahí, las enfermeras, las otras pacientes, ya éramos amigos y me trajeron comida y comida, que es lo que uno más anhela en el hospital, es comer algo rico, algo de afuera. Y ellos me trajeron comida y yo nunca pensé, yo bromeé con él y le dije, ¿qué tal que nazca hoy? Y luego dije, no, ¿qué van a hacer hoy? Comí bastante, me hicieron la ecografía de todos los días en la mañana, tipo 7 de la mañana me hacían una ecografía. Ese día me hicieron la ecografía normal. Luego en la tarde hay algo que es un monitoreo que le conectan a uno un monitor al vientre y empiezan a escuchar el corazón del bebé, el ritmo cardíaco, por unos 15 minutos. Y luego hicieron ese monitoreo, lo llevaron al doctor y él lo revisó y dijo, no me gusta lo que estoy viendo, ven, yo te hago otra ecografía. Fui, él me hizo una ecografía más y me dijo, pues todo está igual, pero el monitoreo no me gusta. Yo los vi a ellos todos tensionados, estaban todos los doctores que me trataban, todos ahí adentro en la sala de ecografías, y yo les dije, sean sinceros y díganme qué tan grave es. La doctora que siempre me veía me dijo, bueno, Erika, digamos que desde que tú llegaste hemos estado grave. Yo le dije, sí, pero ¿por qué están así todos? Y me dijeron, vamos a hacerte otro monitoreo. Si no sale bien, tenemos que tomar decisiones. Si sale bien, pues seguimos con el plan, es esperar. Me habían hecho firmar nuevamente otros documentos y me dijeron, te haces responsable si el bebé fallece dentro de ti. Entonces me dijeron, seguimos esperando, si sale bien, si sale mal, tenemos que tomar decisiones. Yo me asusté un poco porque pues realmente 28 semanas de 40 que debe durar un embarazo es muy poco. Estamos hablando de 6 meses y un poco más. Y era muy poco tiempo el bebé en el vientre y sobre todo que cuando a mí pesaban el bebé y me decían subió 10 gramos, subió 30 gramos, para mí era mucha ganancia porque él pesaba muy poco y entre menos peso, menos probabilidades de vida. Hicieron el monitoreo, efectivamente no salió bien, el corazón del bebé se desaceleraba mucho, así que me pasaron de cesárea de emergencia. Cuando yo llamé a mi esposo y le dije, amor, hay posibilidad de que tengan que sacar el bebé, él me dijo, estoy casi seguro que van a hacer hoy. Y yo le dije, no me digas eso porque yo tenía muchos nervios, el bebé era muy corto de semanas aún. Me pasaron a la sala de cesáreas, pospusieron muchas cesáreas para operarme a mí porque era de emergencia, porque el corazón del bebé se estaba frenando, por así decirlo. El doctor se acerca a mí, a la camilla, antes de operarme y se presenta, me dice, soy el doctor Diego tal, yo soy el doctor que te va a operar hoy y quiero preguntarte si tú eres consciente de que el pronóstico de tu bebé no es bueno. Yo le dije, doctor, solo necesito saber si ustedes van a hacer todo lo posible por mi bebé. Me dijo, claro que sí, los neonatólogos están al tanto, la neonatóloga está esperándolo, está todo listo adentro, estamos preparados para cuando él llegue, pero yo necesito que tú me digas si eres consciente de que tu bebé no tiene buen pronóstico.
Yo le dije, sí, doctor, yo lo sé, me lo han venido diciendo hace más de un mes. Me dijo, bueno, ¿hace cuánto comiste? Y yo le dije, hace como 1 hora y había comido muchísimo. Me pusieron medicamentos para las náuseas por la anestesia y pasamos a la sala de cirugía y mi esposo, pues ahí yo perdí comunicación contigo. Ese día fue de muchos nervios porque no solamente ya nos habían dicho que iba a nacer el niño, sino que era un bebé prematuro de 28 semanas y que para hasta antes de nacer pensábamos que su peso era de 500 gramos. El hecho fue que yo me tuve que ir esa noche a la casa y cuando ya me dices que te van a operar, pues me voy con el primo tuyo para el hospital de volada y nos tocó esperar siempre como hasta las 9:45 de la noche. Realmente no fue tanta espera porque fue una cesárea muy rápida, pero de muchísimo suspenso. Cuando llega la hora en la que la enfermera sale y me dice que quién era tu familiar, yo me acerco y me dice ya nació su bebé. A mí el corazón me empezó a latir a 1000 y me dice pesó 700 gramos con asombro. Y yo, ¿cómo así que 700 gramos? Si nos habían dicho que 500. Dijo, no, eso fue lo que pesó, 700. Y eso nos reafirma personalmente y a ti también que el Señor siempre cuidó de nosotros, siempre cuida de sus hijos, siempre cuida de nosotros. En todo momento Él estuvo con nosotros. Cuando nos tocó ir a la hospitalización, cuando nos tocó trasladarnos, en todo momento Él cuidó, en todo momento Él puso excelentes personas en nuestras vidas, en el hospital, en la familia, cuidando de nosotros. Y cuando nos dicen esa noticia de los 700 gramos, yo me acuerdo que teníamos un grupo en el WhatsApp con la familia y unos amigos muy cercanos y les dije, pesó 700 gramos, eso fue como que wow, o sea, no nos lo esperábamos, pero ya era una victoria para nosotros. Yo desde ese día, no quiere decir que no creía antes, pero a partir de ese día mi fe aumentó de una manera sorprendente. Ya de ahí para adelante nada me derrumbaba. Que el niño pasara o no pasara por algunas cosas difíciles, la verdad a mí no me afectaba. Y no porque no me importara, sino porque si Dios había hecho un milagro de que su peso había incrementado tanto en cuestión de un día, porque a ti te habían hecho la ecografía un día antes y ese era el promedio, 500 gramos, por un desfaz quizás 550, quizás 450, pero 700 gramos es solamente un milagro. Eso no lo hace sino un Dios vivo, un Dios que existe, que yo sé que muchos dicen no creer en Dios, pero Él es real y en nuestro hijo pudimos ver un milagro con nuestros ojos. Y no solamente el peso, su tamaño, pensaba yo que iba a ser más pequeño porque ya horas después de que nació me dejaron entrar a la UCI neonatal a verlo y obviamente ahí fue cuando mis nervios, mi corazón, todo se puso muy acelerado. Entro yo y recuerdo que la cama de él o la incubadora de él durante un buen tiempo fue la número 9. Entonces me dicen a mí que entre y nuevamente digo Dios siempre sorprendiéndonos porque a esas horas de la noche a nadie le dan acceso a una UCI, pero a mí sí. Y pude entrar y cuando me acerqué a la incubadora pues iba la verdad muy asustado también porque yo me imaginaba un bebé demasiado chiquito y obviamente así lo fue. Cuando llego y lo veo delgadito, lo veo casi rojo, color gelatina, me decía la doctora, pero lo vi completo, vi que lo tenían conectado de una cosa a la otra, obviamente tenían que asistirle y la doctora se acerca y me dice que ella iba a estar a cargo de él, que ese chiquitico, fueron sus palabras, lloró y demostró en su momento que tenía tantas ganas de salir adelante que ellos me dijeron vamos a hacer todo lo posible por ayudarle en esa carrera. Y bueno, me dijo que pues obviamente era prematuro, que había llorado, que es otra cosa que me sorprendió muchísimo porque si venía con esa falencia de pulmones, pues el llorar era lo que menos iba a hacer, pero lloró.
Y bueno, ya después de verlo quedo yo más tranquilo, salí a querer ver a mi esposa y lamentablemente no se podía porque pues obviamente ella estaba en el área de recuperación, habían más mujeres que habían dado a luz y pues obviamente no podía yo entrar, pero ya había visto al niño, ya había quedado tranquilo y me fui para la casa a descansar sin pensar lo que tú estabas viviendo tras bambalinas, porque esa noche fue, a diferencia mía que fue muy tranquila, la tuya fue muy difícil. Quiero que nos cuentes qué pasó esa noche. No se imaginan lo duro, porque es fuerte, que todos los días a ti te estén diciendo en cualquier momento tu bebé puede fallecer. No le daban muchas esperanzas de vida al bebé, el doctor me lo dijo antes de nacer, pero me pasan a la cesárea. Yo tenía muchos nervios, a mí nunca antes me habían operado de absolutamente nada. La única operación que tuve fue cuando me sacaron una muela y yo tenía muchos nervios. Más de la operación porque yo estaba confiada en que el bebé iba a estar bien. Aunque a uno de mamá le da nervios de qué pasará, pero nuestra fe en el Señor era firme y fuerte y sabíamos que Él iba a estar bien. Me pasaron a la cirugía. Eso es muy... Uno pierde la vergüenza en esas salas de parto, porque eso lo desnudan a uno completamente, lo acuestan en una camilla y todos pasan y pasan y uno está ahí como que me están viendo todos, pero ya a nadie le importa. Y me pasan a la cirugía, yo le pregunto al doctor, ¿me van a dormir toda? Y él me dice, hay que esperar al anestesiólogo, pero no creo. Y yo le dije, sí, por favor, duérmanme toda. Yo tenía muchos nervios. Y él me dijo, no creo que sea necesario. En eso llega el anestesiólogo y se presenta, me dice, yo soy el doctor fulanito de tal, te voy a anestesiar, la anestesia consiste en esto, esto y esto. Yo tenía nervios de esa anestesia, que las mujeres que tienen cesárea saben, que es una punción aquí en la espalda, en la columna, y ahí ponen la agujita. Y muchos dicen, ay, es que si se mueve, si uno se mueve, uno puede quedar inválido. Y yo tenía nervios de todo eso. Y muchas mujeres decían, eso duele muchísimo. Y yo temblaba, ¿no? Temblaba literal, yo no podía controlar mi cuerpo. Y me sentaron, me acomodaron en la posición para la anestesia. Y yo tenía tantos nervios que yo no sentí nada. No sentí cuando pusieron absolutamente nada. Solo sentí cuando sacaron la agujita. Y me acostaron nuevamente y yo movía las piernas todo el tiempo para que los doctores se dieran cuenta que yo todavía no estaba anestesiada, porque yo tenía nervios de que me cortaran y yo sintiera todo el dolor. Entonces yo movía las piernas todo el tiempo como diciendo, hey, todavía no se han dormido. Así que ellos empezaron a decirme, levanta la pierna derecha, levanta la pierna izquierda. Y ya llegó un punto en donde yo no pude levantarlas, entonces el doctor dijo, está lista, está anestesiada. Y vinieron, me cubrieron completamente hasta aquí y dijo el doctor, bueno, vamos a empezar. No, yo tenía muchos nervios, no se siente nada, pero se siente como te zarandean, como te sacan cosas de adentro. Bueno, cuando yo escuché un llanto, yo estaba tan nerviosa que yo no sabía si era mi bebé o era otro bebé. Yo dije, bueno, nació otro, si será el mío. En eso el doctor se acerca así a mi cara y me dice, ¿ya nació tu bebé? ¿Escuchaste algo? Y yo me emocioné mucho y yo dije, sí, lo escuché llorar. Y dijo, sí, lloró, fue muy increíble, pero es muy pequeñito. Ya se lo llevaron, a mí no me lo dejaron ver absolutamente para nada. Y me dijo, ya se lo llevaron, esperemos el reporte de la doctora. Y me dijo, y esperemos que todo salga bien. Siguió operándome, él me hablaba, me decía, ahorita te estoy suturando, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Me pasaron a la sala de recuperación, no me dejaban hablar con nadie, no me dejaban coger el teléfono porque es peligroso por la anestesia, que te dé migraña y todo. Cuando ya la anestesia pasó, a mí me pasaron el teléfono, yo lo pude llamar a él y le quería yo contar, ¿no? Porque había venido la doctora a decirme, tu bebé ya lo estabilizamos, tuvimos que entubarlo, pesó 700 gramos. Cuando ella me dice 700, yo le dije, ¿cuánto? Y ella, 700. Y yo, ¿cuánto? Y ella, 700. Y yo no lo podía creer y yo, Señor, tú eres muy bueno. Y yo quería llamarlo a contarle a él y cuando yo lo llamé, él ya sabía, él ya había hasta visto el bebé cuando yo pude hablar con él. Pero ahí pasó algo y es que los doctores empezaron a hablar allá como cerca de donde yo estaba y empezaron a decir, sí, el bebé pequeñito, el que nació ahorita, el que lloró.
no, hizo paro respiratorio muchas veces, lo intentamos, pero no lo logró. Yo, no se imaginan, yo volví a temblar nuevamente. Empecé a temblar y yo decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Todo coincidía con mi bebé y fue la lucha de fe una de las luchas de fe más grandes que yo he podido tener, porque yo todo el tiempo decía, el Señor nos había hablado antes y nos había dicho, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Señor. Y yo me pegué a esa promesa, yo, Señor, tú no dijiste eso, tú dijiste que Él iba a vivir, dijiste que Él iba a vivir. Y fue una lucha de fe muy grande, y cada vez que yo veía entrar un doctor por la puerta, yo empezaba a temblar y yo decía, me vienen a decir, me vienen a decir. Y yo estaba muy asustada y yo temblaba todo el tiempo y no me animaba a preguntar porque me daba mucho miedo que me dijeran, sí, tu bebé falleció. No dormí esa noche, como a las 5:30 de la mañana volví a quedarme dormida y volví nuevamente a despertarme a la media hora y yo tenía muchos nervios. Cuando vino a visitarme una de las doctoras que me había visto durante todo el tiempo de mi hospitalización, me dijo, Erika, pesó 700, no lo podemos creer, ayer en la ecografía pesó 500, y yo le dije, sí, doctora, es un milagro, y me dijo, sí, es un milagro, y ahí yo me animé a preguntarle y le dije, pero está vivo, ¿no? Y me dijo, claro, sí, está vivo, está entubado, eso sí, pero está vivo, ya está estable, ahorita vas a ir a poder verlo, y yo volví a respirar tranquila, y me dejaron ir a verlo ya como a las 10 de la mañana. Toda esa noche y esa mañana yo lo quería ver y no podía. Y fui y me dijeron, está en la cama 9. Cuando yo me fui acercando y vi el número 9 allá arriba, el corazón, yo sentía que se me iba a salir, porque yo me imaginaba un bebé muy pequeñito. Cuando mis abuelas y todos cuentan la historia de, no, es que el fulanito nació de tanto, y eso me cabía en la mano. Ese es el decir de ellos, ¿no? Me cabía acá en la mano, eso era, mejor dicho, yo lo cargaba en la mano. Yo me imaginé un bebé del tamaño de una mano. Y yo decía, eso es un bebé muy pequeño, Dios mío, ¿cómo puede ser? Cuando me acerqué a la incubadora, pues no era tan pequeño, pero era muy pequeñito. Nuestro bebé nació a las 28 semanas, con 700 gramos y tan solo 32 centímetros de talla. Era un bebé muy pequeñito y muy flaquito y clarito, era como transparente. Y yo lo quería tocar y me daba muchos nervios, y pues no me dijeron nada ese día, me dieron salida, me fui para la casa, y al otro día nuevamente eso no pudimos guardar dieta, no pude hacer nada porque todos los días yo tenía que estar en la clínica. El día siguiente volví y estuve ahí con él, esperé y ningún doctor se acercó, entonces yo fui a buscar la doctora y no me tocó una doctora tan bonita como la que te tocó a ti. Porque me acerco yo a la doctora y le digo, doctora, quisiera preguntarle cómo está mi bebé. Me dice, ¿cuál es tu bebé? Y le digo yo, el de la cama número 9. Y me dijo, el de la 9. Bueno, ¿qué te puedo decir de tu bebé? Muy mal, está muy mal. Es un bebé que es muy pequeñito, esos bebés generalmente no salen adelante, y los que salen adelante tienen problemas de esto, tienen problemas de esto, tienen problemas de esto, siempre son enfermos, siempre tienen problemas, siempre... Y yo quedé, bueno, doctora, gracias. No sentí miedo, no sentí nada. Yo dije, esta doctora, ¿por qué es así, tan pesimista? Me fui para la casa, le conté a mi esposo, le dije, amor, la doctora me dijo esto y esto. Y él me dijo, el Señor tiene el control. Algunos doctores que fueron muy crueles. Recuerdo cuando la primera vez que me hospitalizaron y yo estaba en embarazo, me acerco a que me hospitalicen y la doctora me dice, coge las ecografías, lee el reporte, y me dijo algo muy feo, y hizo esta expresión y me dijo, quiero que le quede bien claro que su bebé se va a morir, y si no se muere, se le viene en cualquier momento, pero este embarazo no es viable por esto, porque mire esto. Yo salí y me encontré con él y me puse a llorar, y yo decía, no puede ser que sea tan cruel de decirme eso. Y me pasó nuevamente con esta doctora que me dice, tu bebé muy mal. Así que ahí empezó un nuevo proceso de nuestro bebé en la unidad neonatal, donde estuvimos 2 meses y medio con él allí, pasando todo tipo de cosas que ustedes no se imaginan. 2 meses y medio en la UCI neonatal, y Dios
cada día nos sorprendió. Fueron 2 meses y medio de altibajos, momentos donde todo iba de maravilla, como momentos en los que, por ejemplo, uno de los escenarios tan fuertes fue cuando tuvo paro el niño. Estaba en la casa y me llamas preocupada porque le había dado un paro respiratorio al niño. Y pues obviamente quién no se preocupa, un niño tan chiquito y que le dé algo como eso, pues de inmediato salí corriendo. Y había momentos así, no fue el único escenario que se presentó en esa UCI, pero fueron bastantes cosas que se vivieron que donde lo habláramos en este video nos gastamos muchísimas horas. Pero fueron momentos donde siempre el Señor nos mostró su favor. Cuando Él dice que nos dejó al Espíritu Santo, su Consolador, pudimos entenderlo a mayor profundidad durante este proceso. Porque en los momentos en los que estábamos angustiados, tristes, aún creyendo, porque a la final somos seres humanos, siempre le creímos a Dios, siempre confiábamos en que Él iba a obrar aunque no lo viéramos, aunque en el momento las cosas no se vieran de la mejor manera, siempre confiábamos en nuestro Dios. Pero no dejábamos de ser seres humanos, que en lo secreto llorábamos, en lo secreto nos entristecíamos, porque nadie quiere ver a un hijo pasar por esto. Y bueno, en todo ese lapso de tiempo ya oficialmente nos trasladamos con todas las cosas a Bogotá, conseguimos un apartamento cerca del hospital y ya quedaba un poco más fácil estarlo visitando todos los días. Los horarios para mí como papá eran muy limitados verlo, pero tú sí podías todo el día, entonces tú tuviste, digamos que mayor conexión con él durante todo este tiempo. Y solo puedo decir que aunque fueron tiempos difíciles, siempre el Señor nos respaldó. Pero en ese proceso vimos tantos casos parecidos, tantos niños que nacían prematuros, tantos niños de un caso u otro, y era sorprendente y veíamos que había tanta necesidad, no solamente en esa área, sino en muchas. Y este video nosotros lo hacemos no con la finalidad de buscar fama o brillar, simplemente es porque sé que no somos los únicos que hemos vivido un proceso como estos, ni seremos los únicos que lo vivirán, porque sé que hay muchas personas que lo están viviendo, sé que hay muchas personas que quizás en los meses, años, quizás van a pasar por algo muy parecido. Y lo que podemos decir hasta el momento es que Dios es fiel y que Dios nunca te va a dejar solo. Su palabra dice que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiemos porque Él ya venció al mundo y Él vino y lo dio todo por nosotros. Entonces fueron tiempos difíciles, pero fortalecidos en Dios siempre. Pasamos por altos, por bajos, por llanos. Conocimos personas en esa unidad muy lindas, hicimos amigos, vimos lo importante y la importancia de la medicina, algo tan poco valorado a veces en el mundo. Y lo estamos viendo ahorita porque en el momento de este video estamos pasando por la pandemia del COVID-19 y vemos tanta necesidad de médicos, ¿no? Hicimos muy buenos amigos, pero los momentos fueron difíciles. Cuando el niño nació, la doctora fue muy sincera y me dijo, este proceso no va a ser ni fácil ni corto. Va a durar mucho tiempo aquí con nosotros y no te aseguro que salga adelante. Empezó un proceso lento, con altos, con bajos, como lo decía. Nos sucedieron muchas cosas. Cuando lo que tú cuentas, un día yo llegué normal en la mañana y vi que el niño empezó a descompensarse mucho. Llamé a la doctora y le dije, yo lo veo de un color muy extraño. Me dijo, tienes razón, yo también lo veo así, voy a hacerle más exámenes, pero todo le sale bien, no entiendo qué le pasa. Y empezó a descompensarse, ella me pidió que me retirara, pero yo me quedé ahí en ese lugar y empecé a orar al Señor y la escuché que decía, entró en paro otra vez, y yo veía como todos corrían. Ustedes no se pueden imaginar, o no se alcanzan a imaginar, lo que se siente en ese momento cuando
literalmente estás viendo que tu hijo en cualquier momento puede fallecer. Lo estabilizaron nuevamente, la doctora viene, me abraza y me dice, por favor no pierdas la fe, que te necesito con la fe en alto para que él salga adelante. Vale aclarar que esta era otra doctora. Tuvimos doctores muy buena gente, incluso esa doctora que habló de esa manera luego fue muy bien. Yo le agradezco al Señor porque había muchas quejas a veces de los doctores, de las enfermeras, pero con nosotros el Señor puso esa gracia en el bebé y el trato era especial, porque el Señor es bueno. Pasaron muchas cosas, él se infectó una y otra vez, estuvo un tiempo tan hinchado que era irreconocible, por donde él lo volteaban, si él se acostaba hacia este lado, cuando lo enderezábamos, su carita era hundida, se hundía por donde uno lo acostara porque estaba muy hinchado, sus pulmones tenían líquido, hinchado en todo lado. Empezaron a descubrirle un problema y otro, le descubrieron una hernia, tenía una malformación en su penecito, le sospechaban de una enfermedad inmunológica porque se infectaba una y otra vez. Descubrimos que tenía una fractura en su piernita porque sus huesos tenían una enfermedad metabólica ósea y sus huesitos eran muy débiles. Y pasamos muchas cosas. Él estuvo entubado una vez, luego cuando lo pudieron extubar y lo pasaron a una caretica que lo hinchaba tanto, pero un día llegué y lo vi solo con la cánula, que es lo último que ya se le pone antes de quitarle el oxígeno. Fue una alegría que ustedes no se imaginan. Fue una alegría muy grande porque eso quería decir que sus pulmones estaban avanzando bien. Y luego vuelve y se infecta y lo tienen que entubar nuevamente, y para mí eso fue como un retroceso, porque estábamos ya saliendo y fue un retroceso. Muchos bebés nacieron de la misma semana, obviamente con el peso normal, pero nacieron muchos bebés de las mismas semanas y yo veía que todos salían de la unidad de intensivos y se iban a cuidados intermedios, y Pablo seguía ahí, y luego nacían bebés después de él y se iban primero, y yo decía, ¿qué está pasando, Señor? Porque todos se van y yo sigo aquí con mi bebé, y se iban todos y rotaban y las camas, llegaba un bebé, se iba, llegaba otro bebé, se iba, y nosotros ya estábamos siendo propietarios de esa cama número 9 y no veía que pudiéramos salir. Por el contrario, sucedía una cosa, sucedía otra. Y luego se acerca un día el doctor, llego yo a visitarlo, se acerca y me dice, le hicimos los exámenes auditivos a tu bebé y lamento decirte que no salieron bien. Yo no lo podía creer porque yo le estimulaba y yo percibía que él escuchaba. Me decía, hay que hacerle unos mucho más especializados, pero no salieron bien los exámenes. Yo decía, no puede ser que se le sume algo más, Señor, ¿qué está pasando? Pero siempre yo decía, tú eres el perfecto sanador y si le pudiste dar vida, le puedes dar salud también. Así pasó muchos tiempos en la unidad y salía, luego se volvía a enfermar y nunca lo podíamos sacar de intensivos. Recuerdo una vez que en el sistema lo habían puesto para pasarlo a cuidados intermedios ya porque estaba muy bien, y esta tarde se agravó tanto. Y yo dije, no puede ser, ¿qué está pasando? No nos dejan salir de acá. Cuando lo pudimos pasar a cuidados intermedios, le hicieron nuevamente los exámenes auditivos y la doctora me dice, no obtengo respuesta en ninguno de los dos oídos. Yo decía, Señor, no entiendo, él escucha, yo sé que él escucha. Luego empezamos que él no comía por sí solo. Los bebés prematuros tienen mucho inconveniente en comer porque se fatigan mucho, porque no estaban listos. Se supone que todavía deberían estar comiendo por el cordón umbilical. Duramos mucho tiempo en donde lo único que nos detenía en la unidad era que él no comía solito. Y llegué a un nivel de frustración porque yo decía, no puede ser que hayamos superado tantas cosas y estemos aquí aún solo porque él no come solito. Y eran días tras días en donde no podíamos alimentarlo bien. Y pasamos por tiempos donde yo decía, ya saldremos de aquí. Después de 2 meses y medio, el día que estábamos cumpliendo 2 meses y medio en la unidad, nos dieron salida y fue
una victoria, como mi esposo decía, teníamos un grupo con nuestra familia y unos amigos más cercanos. Y ese día escribimos que nos habían dado salida de la unidad y fue muy, muy feliz ese día porque por fin estábamos dejando atrás eso y estábamos seguros que no íbamos a tener que volver a esa unidad. Pasamos esos días, nos dieron salida y nos pudimos llevar el bebé a casa por primera vez con nosotros en casa. Recuerdo que para los días en los que salimos con el niño, mi mamá había viajado una semana antes por el hecho de que nos iba a ayudar con el tema del canguro, que ya ahí se venía otro proceso, salir con él, pero tocaba cangurearlo 24 horas, como mínimo hasta que él alcanzara los 2.500, 2.600 gramos. Y bueno, salió pesando un poco más de los 2.000, si no estoy mal. Y bueno, mi mamá estuvo ahí esa semana, no le dieron salida, que fue cuando se detuvo porque no comía. Y ya a la semana por fin nos dieron salida y vivíamos con tu hermana, mi mamá estaba unos días ahí. Llegamos a casa, lo conocieron y obviamente pues el proceso de cangurearlo era literal 24 horas, nos tocaba rotarnos, no dormíamos, la verdad, lo mejor. Fueron días muy agotadores, pero a la vez de muchísima bendición porque estábamos ya disfrutando el niño en casa. Eso era lo que tanto anhelábamos porque cuando él recién nació, lo que uno más anhela es besarlo, abrazarlo y nosotros estábamos convividos con eso porque no se podía. Y ya tenerlo en casa era un avance, era la verdad un logro muy grande para nosotros y para la familia. Mi mamá tuvo que irse a la semana y luego llegó tu mamá, que también su primer nieto, tanto anhelado tan anhelado que tenía ese niño, era algo que ella deseaba muchísimo y pues la oportunidad que tuvo de verlo, de compartir con él, fue muy hermoso porque Pablo nos llenó de mucha alegría. Nunca porque tenía una cosa o la otra nosotros nos frustramos o renegamos o simplemente nos entristecíamos. No, el solo hecho de que él ya estaba en casa ya era una razón más para luchar y sacarlo adelante. Tuviéramos las citas que tuviéramos, controles, exámenes, lo que fuera, lo estábamos haciendo con mucho amor y mucho cariño, era nuestro hijo. Y bueno, durante ese mes, la verdad, lo que más hicimos fue compartir, consentirlo, ver que en tan poco tiempo ya su aspecto físico empezó a cambiar un poco más, ya no se veía tan prematuro. Los niños prematuros son por lo general muy ojones y raritos de cierta manera, pero es normal, ¿no? Y ya él pues ya estaba más cachetón, tenía su papada, estaba más gordito, hermoso. Podemos decir que nuestro hijo era muy, muy lindo y tenía una personalidad, bueno, era muy chiquito, pero era muy especial. No era tan sonriente, de hecho era algo serio, pero era muy juicioso, ¿sí? Solo lloraba cuando tenía hambre y ya. Entonces fue un mes que para nosotros fue de muchísimo valor, que nunca lo vamos a olvidar y que creo que Dios en su infinita gracia y misericordia hubiera podido decir, me lo llevo en la UCI ya, pero decidió dejárnoslo un mesecito en casa y ahí lo pudimos vestir, lo pudimos consentir, tomarle fotos, que también era otra cosa que no podíamos casi hacer en la UCI. Entonces, un tiempo muy especial con él durante ese mes. Un mes muy lindo con él ahí en casa, duro, porque lo que tú dices, el plan canguro es fuerte. Uno no puede dormir mientras lo tenga. Y para mí fue un poco más fuerte porque es lógico, ellos están mucho más tranquilos con la mamá. Entonces me tocaba a mí cargarlo más horas porque él estaba más tranquilo conmigo. Pero lo más hermoso, yo agradezco al Señor habernos podido estar con él 24 horas al día, consintiéndolo ahí, porque él debía estar aquí en nuestro pecho todo el tiempo para que no se bajara de peso. Él subió de peso súper bien, crecía muy bien,
al ritmo que debía crecer, y estuvo con nosotros, y podemos decir que no se nos enfermó nunca. Desde que estuvo con nosotros él no se enfermó, y le doy gracias al Señor, porque no fue un mes en donde hay que llevarlo a urgencias cada 2 días, cada 3 días porque se enfermó, porque le dio esto, le dio lo otro. No fue así. Él estuvo con nosotros perfectamente bien de salud. Hasta ese día él estuvo con nosotros un mes y como 3 días más. Él respiraba muy fuerte porque los bebés prematuros tienen algo que se llama displasia broncopulmonar y hacen que respiren fuerte. Él respiraba fuerte, pero era su patrón de respiración normal. Ese martes en la mañana, cuando nos despertamos, le dije a mi esposo: veo el niño con un color un poco extraño. No quería comer, esa noche había estado llorosito, él casi no lloraba en la noche, además que tuviera hambre, pero él dormía muy bien. Pero esa noche estuvo llorosito, y cuando nos despertamos lo vi como pálido, como sus labiecitos, no sé, un poco extraños, y no quería comer. Le dije a mi esposo: si él no come en 1 hora o más, yo lo llevo al hospital, porque él debe comer cada 2 horas y no está comiendo. Luego él comió bien, normal, y volvió a dormir, y yo dije: bueno, ya comió. Pero luego lo vi que empezó a respirar mal. Pasaron las 2 horas y le volví a dar comida. Y cuando le di comida, los bebés prematuros sobre todo se les debe dar comida bien sentados, porque ellos no deben comer acostados, porque no es lo recomendable, es peligroso. Yo le di comida normal, empecé a sacar sus gasecitos, y luego lo empecé a escuchar que respiró muy extraño. Cuando inhalaba y exhalaba, literal como que crujía su pecho, su espalda, y luego dejaba de respirar unos 6 o 7 segundos, y luego respiraba nuevamente agitado y volvía a dejar de respirar, y como somnoliento, a pesar de que él era muy dormilón, él casi nunca estaba despierto, él estaba muy extraño. Entonces yo, muy asustada, llamé a mi esposo y le dije: amor, el niño está respirando muy mal. Rápido me vestí, y él me dijo: se nos está yendo el niño, y lo sacudí así, y él respiraba y dejaba de respirar. No pueden ustedes imaginarse el dolor y el susto que yo sentí en ese momento. Automáticamente le subimos al oxígeno, como nos habían recomendado en el hospital en caso de emergencia. Le subimos al oxígeno y corrimos con él al hospital. Durante todo el camino yo lo sacudía y lo llamaba para que no se me durmiera. Llegamos, nos atendieron muy rápido, y le tomaron sus signos vitales, y su saturación, su oxígeno en la sangre era muy bajito. Lo pasamos directamente a una sala, y la doctora le tomó nuevamente la saturación, y ya había bajado mucho más, y utilizó unas palabras que yo nunca voy a olvidar, y dijo: este bebé no me gusta para nada, hay que pasarlo a reanimación de una vez. Lo llevaron a una sala, a mí me sacaron. La doctora me preguntó cuándo fue la última vez que comió, y yo le dije: le terminé de dar comida a tal hora. Cerraron la puerta, a mí me sacaron, yo lo llamé y le dije: amor, no sé qué está pasando, lo van a dejar hospitalizado, pero no me sacaron, no sé qué está pasando. En ese momento mi esposo, oramos por el teléfono porque a él no lo dejaban entrar por la contingencia que hay en este momento. Los hospitales son muy restringidos, entonces en ese momento me dejaron solamente entrar a mí con el bebé, y a él lo sacaron. Yo lo llamé y le dije que no sabía qué estaba pasando. Oramos en ese momento y seguimos orando por el bebé. Yo escuchaba, no me dejaban entrar, tenían las puertas cerradas, pero yo escuchaba como los doctores decían: no está respondiendo, no se compensa, no responde. Fue unos momentos que yo no se los deseo a nadie. Me hicieron muchas preguntas, si habíamos tenido visitas de extranjeros, todo. Yo escuchaba cómo aspiraban algo, no sé, un sonido muy extraño. Cuando por fin, después de mucho tiempo, lo estabilizaron, salió la doctora a decirme y me dijo: se broncoaspiró. Tenía mucha leche en los pulmones. Le tuvimos que aspirar, por eso no saturaba, sus pulmones estaban llenos de leche, entonces no se estaba compensando, tuvimos que entubarlo. Cuando ella me dijo que lo habían entubado, para mí automáticamente en mi mente volví al tiempo atrás donde estaba en la unidad entubadito, y yo decía: Señor, no, se suponía que no íbamos a volver a esto.
¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y entramos, me dejaron entrar a verlo, él estaba sedado, porque como ya estaba más grandecito no lo podían dejar despierto, porque se podía sacar pues los tubos y las canalizaciones que tenía. Así que lo habían sedado, lo dejaban en pañalito, le quitaron toda la ropita, lo tenían cubiertico con una cobija. La doctora me dijo, pues está con él, nos van a dar una cama en la UCI pediátrica. Yo escuché UCI nuevamente, yo dije no íbamos a volver a la UCI. Lo subimos nuevamente en nuestra mente y en nuestra fe, dijimos, bueno, él está más grande ya. Pasamos por tantas cosas antes, esto no nos va a quedar grande. Sí, siempre las palabras de fe, de motivación, mi familia me decía, no, tranquilos, ya hemos pasado por esto, hemos pasado por cosas peores, él va a estar bien, ya pesa más, ya está más grande. Él ya tenía 3 meses y medio de vida, pero era un bebito de 47 centímetros, 3.000 gramos. Hay bebés recién nacidos que nacen más grandes que eso. Pero para nosotros, para el tamaño que él había nacido, él ya era un bebé grande. Nos pasamos a la UCI pediátrica, subí con él, lo entraron, a mí no me dejaron entrar, lo prepararon allí en su cama. Cuando me dejaron entrar a mí, pues la doctora se acerca, me pide unos datos, me pide mucha información y me dice, por favor, está pendiente del teléfono porque cualquier cosa nosotros te llamamos. Y yo le dije, ay doctora, pues no, tampoco así. Y me dijo, es que él está delicado. Esperemos que esa leche que no debía estar ahí no haya causado una infección, sin embargo ya le estamos poniendo antibiótico antes de que salgan los resultados porque no podemos perder tiempo. Y me dijo, él está muy delicado, no estoy segura que él pueda salir de esta. Fue palabras que yo nunca quise escuchar y yo dije, no, ya hemos salido de muchas peores. Llegué a mi casa como a las 11:30 de la noche y lloré mucho porque fue un sentimiento distinto, fue un sentimiento diferente, que aunque yo tenía la fe intacta, algo era distinto y quizá era el Señor preparándonos porque esta vez no iba a ser igual. Llegué a casa, la doctora me dijo, por la contingencia en la que estamos, las visitas se redujeron y solamente son en la mañana de 11 a 12 de la mañana y en la tarde de 4 a 5. Así que nos vemos mañana a las 11. Yo me había despertado, me había bañado, estaba organizándome para salir cuando sonó mi celular. Algo sentí en el estómago y contesté. Y me dice la enfermera, la mamá de Pablo. Y yo le dije, sí señora, con ella. Y me dijo, dame un momento. Pasó la doctora y me dijo, hablo con la mamá de Pablo. Y yo le dije, sí señora, ¿con quién hablo? Y me dijo, yo soy la doctora fulanita de tal, de la unidad pediátrica. Quiero comentarte que tu bebé entró en paro. Yo quedé sentada en ese momento y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, entró en paro, tuvimos que reanimarlo como por 5 minutos. Ya lo estabilizamos, pero es bueno que vengas antes de las 11 de la mañana. Yo le dije, ¿puedo ir con mi esposo? Y me dijo la doctora, sí, es bueno que estén aquí los dos. Le dije a mi esposo, amor, el niño entró en paro. Rápido nos alistamos, vivíamos a 2 cuadras del hospital. Corrimos allí, no nos querían dejar entrar a ambos por la contingencia. Por fin nos dejaron entrar, subimos y la doctora se acercó a nosotros y nos dijo, está deteriorándose más. Le tuvimos que poner un medicamento para su corazón porque sus tensiones arteriales ya no están bien y eso quiere decir que su corazón ya no está funcionando como debe ser. Se acercó y nos cogió las manos y nos dijo, yo quiero que se despidan de él. Nunca ustedes se podrán imaginar lo que es que te digan a ti, despídete de tu hijo. Estuvimos ahí esa mañana, íbamos a salir a almorzar cuando empezaron a pitar las máquinas, a pitar. El cardiólogo estaba ahí, le iba a hacer un ecocardiograma y su frecuencia cardíaca empezó a fluctuar tanto y él le dijo a la doctora, doctora, mira, y ella dijo, ay no, otra vez. Todos corrieron, los doctores, corrieron las enfermeras, corrieron los terapeutas, todos corrieron y nos dijeron, esperen afuera. Nosotros no nos salimos.
Y luego nos volvieron a decir, papás, esperen afuera. Y nosotros solo nos corrimos un poco y nos quedamos ahí orando al Señor. Y estuvimos así 15 minutos. La doctora se acercó nuevamente y nos dijo, su bebé acabó de entrar en paro otra vez. Hicimos una reanimación de 15 minutos y eso puede causar problemas en su cerebro. Es una reanimación muy larga. Nosotros simplemente creíamos, ya hemos pasado por cosas peores, Y nuestro deseo, ahora no solo era nuestra fe, sino nuestro deseo de que nuestro bebé estuviera bien. Estuvimos ahí ese miércoles, fue un día como si hubiera estado una nube negra sobre nosotros. Un día oscuro, un día de miedo, porque no está mal tener miedo. Dice en los Salmos, en el día en que temo, yo confío en Jehová. Y nosotros tuvimos miedo, y está bien. Y si tú que estás viendo este video estás pasando por un problema, una dificultad grande y tienes miedo, está bien. Está bien tener miedo, pero ese miedo no nos puede dominar. Y nuestra confianza siempre tiene que estar en el Señor. Estuvimos ahí con nuestro bebé todo el día. Y luego salimos un momento, volvimos a entrar. Habían cambiado turno, así que la nueva doctora que había llegado se acerca y me dice, tu bebé, pues como te comentaron, tuvo 2 paros, estamos poniéndole medicamento para el corazón, ahora se le añade que él ya no estaba orinando bien, si sus riñones fallan es un problema muy grave. Y se me acerca un poco más y me dice, la posibilidad de que tu bebé se apague como una velita en las próximas horas es muy alta. Entonces yo te recomiendo que estés aquí, que ambos estén aquí. Nos dejaron entrar a los 2 todo el tiempo, a la unidad, en todo el tiempo, todas las horas. Llegó la noche, salimos a tomar un poco de aire, volvimos a entrar y empezó a apagarse literalmente como una velita. Sus signos vitales empezaron a disminuir uno por uno. No se imaginan lo que es ver un monitor en donde registra los signos vitales de tu hijo y ver cómo disminuyen uno a la vez. La frecuencia cardíaca empezó 120, 119, 118. La saturación empezó 60, 59, 58, uno a la vez. Hasta llegar casi, en ese momento su frecuencia cardíaca se bajó 80, 90, 85, 84. Fue un momento que no le deseo a nadie. Cuando yo estaba así cerca al bebé, sobre su carita, orando, dándole besitos, cuando yo sentí que mi esposo me puso la mano en el hombro, yo supe que algo no estaba bien y levanté mi mirada y vi cómo se disminuían sus signos vitales y sentí como si me estuvieran arrancando algo del pecho. Me tiré sobre él y le dije al Señor, Señor, tú sabes lo que es perder un hijo, tú ya perdiste un hijo, por favor no me quites el mío, no me hagas esto como si él nos estuviera haciendo algo. Y el bebé de un momento a otro se compensó nuevamente, sus signos vitales subieron y yo lo interpreté erróneamente como va a estar bien. Nos sentamos nuevamente y otra vez empezó a bajar sus signos vitales uno a uno. Nosotros empezamos a orar, a creer, a llorar y a rogarle al Señor que no nos quitara nuestro bebé. Lo único que yo podía decirle, tú ya pasaste por esto, no dejes que yo pase por lo mismo, no nos dejes pasar por lo mismo. Se empezó a apagar otra vez su corazón y nuevamente volvió y subieron sus signos vitales, se compensaron. Las enfermeras cada vez que pasaba eso simplemente se paraban, todos se quedaban en silencio, pero otra vez sus signos vitales se compensaron y mi esposo me dijo, vámonos a descansar. Yo no quería salir porque yo consideraba que cada vez que yo salía el niño se descompensaba y él me dijo, descansemos, vámonos a descansar. Como le decíamos, siempre nuestra fe estuvo intacta. La verdad no dudamos de que Dios podía hacer un milagro y que era perfecto.
pero también éramos conscientes de que la voluntad de Dios no siempre es lo que nosotros deseamos. Un grave error muchas veces es pensar de que porque Dios nos dice un no, pues básicamente Él es malo. Y en realidad lo que no logramos entender es que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Él mejor que nadie sabe qué nos conviene. Teníamos que confiar de que Él iba a hacer lo que Él creía conveniente, lo mejor. Nos fuimos a casa, nos conectamos con tu mamá, tu hermana y oramos al Señor, adoramos a Dios. Siempre hemos hablado de que en medio del desierto dar una adoración genuina cuesta, pero para nosotros era importante que no solamente yo debo ser agradecido con Dios, ni debo adorarle cuando todo me está saliendo bien, y tampoco debo buscarle como si Él fuera un bombero. Nosotros entendíamos que Él quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y esa adoración sale de lo más profundo del corazón, cuando hay dolor, cuando hay angustia, pero cuando hay sinceridad, entendiendo de que Él es superior a nosotros y que no se equivoca. Oramos, cantamos, nos acostamos relativamente tarde y ya estando yo dormido, mi esposa estaba por quedarse dormida, suena el teléfono a la 1:30 de la mañana de ese abril 2 del 2020. Cuando suena ese teléfono, ella me dice: me están llamando del hospital, yo no quiero contestar. Yo me senté de una y le dije: contesta, porque en mí, y sé que en su interior, pasó un miedo, pasó una angustia, como que la noticia que no queríamos que nos dijeran había sucedido. Cuando ella contesta, le dicen que es de la UCI, que se fuera de una vez para el hospital, y nosotros pues obviamente dijimos 1:30 de la mañana, un poco pasadas esas horas, al hospital, las cosas no están bien, algo pasó y tuvimos miedo. Sin embargo, antes de salir, yo le digo a mi esposa: ¿qué pasa si la respuesta de Dios es un no? ¿Qué tal que Dios diga: me lo llevé? ¿Qué vamos a hacer? Y algo que admiro de ella es que me dijo: si eso llega a pasar, si es lo que pasó, vamos a seguir adorando. Y nos fuimos, oramos y nos fuimos, y fueron los pasos más eternos de mi vida y el de ella. Nos fuimos caminando a 3 cuadras, estábamos del hospital, y yo pensando, ella pensando, no cruzábamos palabras, simplemente íbamos directo a la UCI. Llegamos al hospital, presentamos un permiso que nos dieron para poder ingresar a cualquier hora. Llegamos, subimos rápidamente, y cuando llegamos al piso donde estaba el niño, pues obviamente toca siempre lavarse las manos. Yo lo que hago es entrar y mirar de reojo cómo están los equipos del niño, y yo vi todo apagado, y en ese momento entendí que el niño había partido con el Señor. Le digo a mi esposa, y como que le expresé con la mirada, tampoco quise ser tan cruel y decir el niño murió, pero pues le dije: todo está apagado. Entramos, y rápidamente cuando entramos el doctor se levanta de su silla con una cara que ya lo decía todo, y nos dijo que lo lamentaba mucho, pues en sus palabras, ¿no? Erika pues rápidamente fue a la cama donde estaba el niño, yo detrás, y lo vimos ahí acostadito, obviamente ya desconectado de todo, y era una realidad. Pablo había fallecido, y con el dolor más grande que uno puede sentir tras perder un hijo, el cual no es ni siquiera el orden de las cosas. Siempre hemos dicho que el orden de la vida es que uno entierra a sus papás, y en este caso nos tocaba a nosotros despedirnos de nuestro hijo, que hasta ahora lo estábamos disfrutando. Y en ese momento entendí la palabra aún más, cuando dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tengamos vida eterna. Entendimos el dolor del Padre cuando perdió a su Hijo, cuando muere Jesús en la cruz de la manera más vil y menospreciada en la cual un ser humano podía haber muerto. Entendimos su dolor, y cuando mi esposa le decía unas horas atrás que él sabía que era perder un hijo, yo estoy seguro que el Señor lloró con nosotros, que el Señor entendía nuestro dolor y por eso no permitió que el niño falleciera en presencia nuestra. Obviamente fue muy duro verlo ahí, cada vez se ponía más frío, pero nos dio la oportunidad de estar con él un rato más. De ahí venía lo duro que es transmitir una noticia de estas a nuestras familias. Llamamos a los papás de mi esposa. El dolor fue muy grande, no lo alcanzan a imaginar. Y yo ahorita de pronto no lloro ni me quebranto ante esta cámara, porque ya lo hemos hecho y porque el Señor nos ha fortalecido mucho para que este mensaje llegue a cada vida. No es fácil. Nuestros papás, nuestros hermanos lloraron de una manera desconsolada. Llamamos primero a ellos, luego llamamos a mis papás, al tío de Erika, que era nuestro pastor durante este tiempo. Y la verdad, lo que más salía era un llanto profundo, entender y saber que no lo íbamos a volver a ver, que estábamos en tiempos muy difíciles, porque aparte de todo estamos en medio de una pandemia a nivel mundial, donde las cosas no son tan fáciles y sobre todo cuando un ser querido fallece. Luego de la noticia pudimos estar otro rato con él. Nos dijeron que tenían que hacerle un protocolo porque el niño murió antes de 48 horas por problemas respiratorios. Claramente no era porque tenía el virus, pero el protocolo del hospital decía y el gobierno, que tienen que pasarlo por un proceso específico, ya que al morir por problemas respiratorios en menos de 48 horas, tienen que pasarlo por sospecha de COVID-19. Los resultados no los dan al instante, y entonces pues nos mandaron a aislarnos unos días mientras salía el resultado, pero lo duro fue de que no podíamos enterrar al niño, no podíamos ir a asistir a la cremación. Era obligatorio cremarlo porque esa es la ley en estos momentos, ahorita en el 2020 que estamos grabando este video. Fue difícil, pero les puedo decir que Dios es bueno. Dios nos demuestra su amor y hoy entendemos que solo Él sabe qué pudo haber pasado más adelante. A veces estamos tan acostumbrados a echarle la culpa a Dios por lo que sucede en el mundo, porque las cosas no salen bien, porque estoy pasando por una crisis, porque perdí algo tan importante o alguien tan importante, porque el dictamen médico no fue el adecuado, el que yo quería, y me dijeron que tenía quizás cáncer o SIDA o cualquier enfermedad que va a atentar contra mi vida. Sea la situación que sea, muchos nos acostumbramos a cuestionar a Dios o a inclusive culparlo de lo malo que nos sucede, pero en realidad no es así. Nuestra vida en este mundo es un soplo comparado a la vida eterna que el Señor nos promete en su palabra. Dios dio a su Hijo por amor a nosotros. Yo no hubiera dado a mi Hijo por amor a nadie quizás, pero Él sí lo hizo. Y Él nos demuestra su amor en el día a día, nos demuestra su amor con este acto que hizo, solo para que nosotros tengamos vida eterna. Cuando nos llaman esa madrugada y escucho yo el teléfono sonar, sentí que el peor miedo que yo pudiera tener en toda mi vida se había hecho realidad. No nos dijeron nada, nos dijeron acérquense a la unidad, pero era claro lo que había pasado. Cuando llegamos a la clínica y mi esposo me dice, todo está apagado, yo aún no caía y yo le dije, ay no, esperemos entremos a ver qué nos dicen. Me lavé las manos lo más rápido que pude. Cuando el doctor nos sale al encuentro con la mirada, nos dijo todo. Cuando me acerco al niño, pues era como si estuviera dormido. Era simplemente mi bebé ahí dormido. Yo no podía creer que ya ahí no estuviera él.
lo peor que uno puede sentir. Sientes como si te arrancaran algo de aquí, del estómago, no sé explicar eso. Solo nos tocó aceptarlo porque la voluntad de Dios es perfecta. No lo entendemos, nunca entendemos su voluntad al instante. Pero solo nos queda la confianza de que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Estuvimos con el niño un tiempo, como lo cuenta mi esposo. Nos hacen salir. Luego yo les digo si me pueden volver a dejar entrar. Entramos nuevamente con él. Estuvimos ahí unas horas más, que fue un regalo del Señor, porque en los protocolos de COVID tú no puedes ver ni siquiera a tu familiar. O sea, si lo van a pasar como protocolo, a ti te sacan y ya, nadie puede verlo. Pero en ese momento en que el niño falleció, el protocolo estaba tan reciente, no teníamos bien claridad cómo se ejecutaba y nos dejaron estar con el niño un tiempo, unas horitas. Y ahí en ese lugar, con nuestro niño en los brazos, con el dolor recién causado, decidimos adorar al Señor, porque Él siempre es bueno, y el hecho de que nos haya dicho que no, porque la palabra de Dios dice que Él es poderoso para sanar, y uno cree que eso lo obliga entonces a que cada vez que uno le diga Señor, sáname, o Señor, entonces Él lo tiene que hacer, y no es así. El Señor a veces también contesta con un no, y en esta ocasión nos contestó con un no, pero sigue siendo Dios, sigue siendo bueno y sigue siendo poderoso para sanar. Nosotros entendíamos eso y decidimos adorarlo ahí, sin importar que nos estuvieran escuchando los doctores. Cantamos al Señor con nuestro bebé en nuestros brazos, diciéndole que en todo lugar y en todo tiempo Él sigue siendo Dios y aún tenemos motivos para adorarlo. Solo Él nos ha podido fortalecer, el Espíritu Santo. Después de que salimos de ahí, como mi esposo lo comenta, como lo pasaron por protocolo de COVID, nosotros no lo vimos más, no lo volvimos a ver. Nos aislaron en nuestra casa hasta que salieran los resultados y todo fue por medio telefónico. Nos contrataron los servicios funerarios por medio telefónico nos anunciaron que ya se habían llevado el niño y por medio telefónico nos anunciaron que ya lo habían cremado y nos dijeron cuando puedan salir vengan por las cenizas. No lo vimos más, nos parecía tan injusto en ese momento que no pudiéramos tener la oportunidad de enterrar a nuestro bebé como debía ser. Después de que pasó nuestro dolor, yo le agradecí al Señor porque hasta en esos detalles Él es bueno, porque no sé si yo hubiera logrado tolerar, soportar el dolor, el hecho de haber visto a mi niño en un ataúd, de haber tenido que meter mi niño en un hueco, en un cementerio. No sé si hubiera podido vivir con ese recuerdo y el Señor no permitió que eso estuviera en mi mente. Siempre Él es bueno. Tuvimos muchas preguntas, sí, quizás aún tenemos más preguntas también. Quizá el Señor no las conteste, quizá no lo haga y lo haga en gloria. Pero lo que aprendimos en este proceso, de las tantas cosas que aprendimos, es primero adorar al Señor en todo tiempo. No adorarlo solo cuando estamos bien y cuando estamos mal, entonces no, estoy muy mal como para cantar, estoy muy mal para adorar. Es adorarlo en todo tiempo. Dice de su palabra que Él desea de nosotros sacrificio de alabanza. Y un sacrificio es cuando tú no tienes para nada ganas de adorar y aún así lo haces porque sabes que Él merece la adoración. Aprendimos a confiar ciegamente en Él. Aunque al final la respuesta fuera no, Él sigue siendo nuestro Dios bueno. Aprendimos que está bien tener miedo, pero que el Señor sigue siendo nuestra fortaleza. Y aprendimos que el Espíritu Santo realmente es nuestro consolador. Cuando no nos dejaron ver el niño más y nos confinaron en nuestra casa, no podíamos salir ni a la tienda ni a la puerta. Yo comía y me acostaba. Me despertaba a hacer cualquier cosa y volvía y me acostaba porque yo quería estar durmiendo todo el tiempo para no recordarlo. Pero oramos al Señor y le pedimos al Espíritu Santo que nos diera la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y literal es una paz que tú no puedes entender.
Porque nos dicen muchos, ay, pero ustedes porque son tan fuertes, ¿cómo lo hacen? Y no somos nosotros. O sea, por nosotros fuéramos, estaríamos quizás sumidos en una depresión muy terrible. Pero es el Señor en nosotros, es el Espíritu Santo que da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él lo puede hacer porque lo hizo con nosotros. Y nos dio esa paz que, aunque nos duele en el alma todavía la partida de nuestro niño, estamos tranquilos porque sabemos que un día lo veremos nuevamente cuando el Señor venga por su iglesia. Y aprendimos que los bebés son vidas y que hay mamás que no quieren sus bebés o piensan que aún no viven, y nuestro bebé nació de 6 meses y vivió. Y tenemos muchos amigos en la unidad que sus bebés nacieron de 6 meses también, al mismo tiempo que Pablo, y están vivos y sanos, porque los bebés no son un montón de células, son vidas. Y yo te hablo a ti en este momento que estás pensando en que no quieres tu bebé, en que fue un producto no deseado, lo que tú estés pensando en la mente son vidas. Cuando nos dijeron que debíamos sacarlos, porque no iba a vivir, decidimos dejarlo ahí porque el único dueño de la vida es el Señor. Y lo dejamos y nuestro niño nació y vivió y contó las maravillas del Señor como Él lo prometió, porque son vidas. Yo te invito a que lo pienses bien, que entregues tu vida al Señor, que Él, como te digo, dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entendimos el dolor que sintió el Padre, como lo comentabas, cuando entregó su Hijo Jesús por todos nosotros. Nosotros entregamos también nuestro Hijo, y no quizá voluntariamente como el Padre lo hizo, pero sí lo entregamos porque Él es el dueño de la vida y decidió llevárselo, y está bien, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El mensaje es claro, la verdad lo que queremos transmitirle a todos los que nos están viendo es que Dios los ama, y que Dios siempre está como un papá con los brazos abiertos esperando a que nosotros vengamos a sus pies. Si tú lo conoces y te apartaste de Él por cualquier circunstancia que humanamente podemos decir fue injusto, créeme que Él está ahí para consolarte y para abrazarte. No hay pretexto, no hay excusa. El Señor te ama y está anhelando ansiosamente que tú vuelvas a sus pies, que tú vuelvas a tener una relación con Él. Si de pronto tú no lo conoces y quieres conocerlo, también está ahí, porque su palabra lo dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que todos podamos tener vida eterna. El Padre no quiere que nadie se pierda. De este mundo hay algo que nosotros, ninguno de los seres humanos, podemos evitar, y es la muerte. Y cuando nos toca tan cerca, nos pone a reflexionar en qué va a pasar más allá después de que yo parta de este mundo. El cielo existe, el infierno existe. Nuestra vida no es solamente terrenal, esto es un soplo para lo que se viene en vida eterna. Y yo quiero terminar con una oración para aquel que está escuchándonos, aquellas personas que de pronto se sienten desesperadas, aquellas personas que están consumidas en un dolor profundo porque perdieron a un ser querido que no querían perder, porque tienen alguna enfermedad que el médico, los diagnósticos dicen que no tiene ninguna esperanza. Dios dice que Él tiene la esperanza, que en Él tenemos la esperanza, que Él hace milagros sobrenaturales, y no por el hecho de que el niño haya fallecido Dios deja de ser Dios, o Dios no puede hacer un milagro, como lo decía mi esposa. Él puede hacer milagros sobrenaturales, pero solamente Él sabe si nos conviene o no. Por eso hay que entender su voluntad, y nosotros la aceptamos, y no con eso queremos decir que a todo Dios va a decir que no, porque Él también es infinitamente bueno y puede decir que sí. Pero en el caso de que no pierdas tu fe, no pierdas tu esperanza. Las mejores cosas están por venir para tu vida y para nuestras vidas. Yo sé que si tú escuchas esto ahora, en el 2020, en unos meses o en unos años, la palabra que nosotros lanzamos viene directamente de Dios para tu vida. Y sé que donde estás, el Señor quiere una relación contigo y te ama y te está anhelando como su hijo. Yo quiero orar para terminar. Si estás ahí viéndonos, cierra tus ojos por un momento y junto conmigo dile: Señor, gracias por este momento tan especial.
Padre, queremos entregarte este video, este testimonio en tus manos. No somos nosotros los que estamos hablando, sino que eres tú, Espíritu Santo, a través de nuestras vidas, expresando lo que tú quieres llegar a cada corazón que nos está escuchando. Padre, te pedimos por aquella persona afligida, por aquella persona que está pasando por un dolor profundo, por alguna pérdida familiar, por algún ataque en su salud. Yo te pido, Señor, para que tú obres en cada vida, que muestres que aunque no te podamos ver, tú sigues obrando, tú sigues siendo Dios fiel, bueno, amoroso, nuestro papá. Tú eres el que llena esos vacíos, Señor. Tú eres el que nos sacia de misericordia, el que nos sacia, Señor, de tu bondad, el que nos llena, Señor, de tu amor. Muchas gracias, Señor, por este momento que nos permitiste hablar y expresar ese testimonio de nuestro amado Hijo Pablo. Yo te pido, Señor, para que cada persona que lo escuche pueda irse diferente y que aquellas personas que te conocen y están apartadas, tú pongas el querer como el hacer en sus vidas y ellos puedan volver a ti, Señor. Y aquellas personas que no te conocen, Padre, que hoy puedan conocerte. No es nada religioso, no es un protocolo religioso, simplemente lo que tú quieres es una relación con ellos. Tú no pides y no buscas una religión, simplemente una relación genuina. Y yo te pido para que cada una de esas personas que nos está escuchando, que te necesitan, Señor, puedan venir a tus pies con plena libertad, que ellos comprendan que solamente es hablar contigo por medio de tu Hijo Jesús. Ya no tenemos ningún obstáculo, ya no existe un velo, Señor, que nos separe de tu amor. Como dice tu palabra, nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. Yo lo declaro, Señor, así y los bendigo. En el nombre de Cristo Jesús te honramos, Señor. Amén.